Islandia. Es uno de los países más inhóspitos y con menor densidad poblacional del mundo, con 368.000 habitantes. La mayoría de su geografía son desiertos y glaciares. Sin embargo, se encuentra entre los 10 países con mayor PIB per cápita del mundo. Y, de acuerdo al Índice de Desarrollo Humano, los islandeses se encuentran entre los países con mejor calidad de vida. En el año 93, la economía de Islandia experimentó una de las aperturas económicas más atractivas para la comunidad inversionista entre las economías emergentes. Lo anterior se logró mediante la desregulación bancaria y permitió una expansión económica sostenida que alcanzaría su punto máximo en el 2007, cuando su PIB real alcanzaría un crecimiento del 10.9%, posicionándose como una economía atractiva para la inversión. McDonald's, la cadena de comida rápida, salió de Islandia en el 2009, tras la gran crisis del 2008. Arrastró al país a una de las grandes crisis económicas que arrastró una de las grandes crisis económicas de Europa. El primer McDonald's abrió en el 93, un éxito rotundo y símbolo de la apertura de Islandia al mundo, llegando a crecimientos del 9% del PIB real para el 2006. Esto, este crecimiento fue generado gracias a la apertura al libre mercado y al mercado global, y por otro lado, a que sus bancos no tenían fuertes regulaciones en cuanto a su apalancamiento. Esto generó que grandes flujos de capital llegaran ilimitadamente a sus bancos, por lo tanto, tú pudieras tener márgenes de ganancia enormes, pero también, al también prestar ese capital, este ciclo sin control fue el que terminó generando la gran crisis. Los efectos de la devaluación causaron un fuerte golpe a McDonald's, cerraría sus puertas en el 2009, debido al alza en los precios de sus insumos, que en su gran mayoría eran productos importados. Los retos de gestión. Los retos más importantes de la gestión de McDonald's fueron las distancias debido a que una de las islas es una de las islas más alejadas del continente europeo. Es frío, poco poblado y, al ser una isla, no tiene acceso a todas las materias primas. Entonces McDonald's comenzó comprando la carne localmente, pero debido a una escasez fue cuando decidieron importar los insumos desde otros países, principalmente la carne de Alemania, debido a que Islandia tiene muy altos aranceles para los productos de importación, entonces los márgenes de ganancia ya eran muy bajos. La nación de Islandia se jacta de tener un entorno empresarial extremadamente eficiente, donde los dueños de negocios obtienen una cantidad significativa de flexibilidad comercial, junto con un mercado laboral altamente flexible. Además, el mercado laboral de Islandia es bastante eficiente. Esto facilita la creación de una nueva empresa. Islandia tiene una sociedad pequeña, por lo tanto, el acceso a todas las agencias, así como a otros organismos oficiales, es bastante fácil. Las políticas del gobierno de Islandia tienen como objetivo proporcionar un entorno justo y competitivo para que las empresas operen en la economía de mercado. Las políticas también fomentan la inversión extranjera, particularmente en aquellas áreas que juegan un papel crucial en la diversificación de la economía. Según el Índice de Libertad Económica del 2020, el puntaje de libertad económica de Islandia es 77.1, lo que convierte a la economía en la 13ª más libre. Islandia ocupa el puesto 13 entre los 7 países de la región europea. Por lo tanto, se considera uno de los lugares más favorables para iniciar un nuevo negocio. Retos de marketing en Islandia. La nación de Islandia se jacta por tener un entorno empresarial extremadamente eficiente, donde los dueños de los negocios obtienen una cantidad significativa de flexibilidad comercial, junto con un mercado laboral altamente flexible, además de bastante eficiente, lo que facilita la creación de una nueva empresa. Islandia tiene una sociedad pequeña y por lo tanto el acceso a todas las agencias, así como a otros organismos oficiales, es bastante fácil. Al ser un país muy poco poblado, el mercado para vender McDonald's es muy pequeño, sin embargo, es de alto poder adquisitivo. A la gente le gusta de comer carne y aceptaron muy bien la idea de los McDonald's cuando llegaron. Fue tal su éxito que los primeros días de su llegada, filas de cientos de personas se formaban para consumir durante varias semanas. Todo es caro en Islandia, tienen un nivel de vida muy alto, los precios de la comida en Islandia son un 22.7% mayor que en Dinamarca, haciendo mención que en el otro país los precios son generalmente muy altos. En un caso curioso, Tommy's Burger Joint,
Uno de los principales factores que influyó en que McDonald's no pudiese entrar después en Islandia fue la fuerte presencia de esta cadena nacional establecida por Tommy Thompson, la cual desde mediados de 1980 abrió la puerta a su país para que probaran otro tipo de gastronomía, entre ellas las hamburguesas y la comida rápida. En el 2004 abre oficialmente el primer restaurante de comida rápida de hamburguesas Tommy's Burger Joint en su país. Es una leyenda o figura importante, por lo que por más que se quiera penetrar en el mercado, sea cualquiera la cadena, no podrán abarcar todo el mercado del país, dado a la fidelidad que tienen y que ya es parte de su cultura, esta cadena de comida rápida. Retos financieros de Islandia. El principal reto financiero de Islandia es el costo de los insumos en Islandia. Es uno de los países con los precios más elevados de la Unión Europea, por lo que el vivir allá y comprar los insumos es bastante caro. Y además la mano de obra es altamente calificada y muy costosa. Por lo tanto, los costos de inversión de arranque son muy altos. Aunque el poder adquisitivo es muy grande, el margen de ganancia queda muy pequeño. Hay que tomar en cuenta que al ser un lugar extremadamente pequeño en población no se necesitan grandes campañas de mercadotecnia, pero sí una muy buena penetración ya que la clientela es de nicho y de mercado muy específico. Por parte de los insumos, tiene el problema que localmente son complicados de conseguir y no son muy confiables, e importar de otros países tiene un costo muy elevado. Financieramente se necesita un buen capital de inversión para poder iniciar. 10 razones para invertir en Islandia. Es un entorno empresarial eficiente, una mano de obra calificada e innovadora, energía verde a precios competitivos mediante contratos de largo plazo, amplio acuerdo de libre comercio con China, marco normativo europeo, acceso a libre de aranceles al mercado común europeo, impuestos de sociedades bajos, incentivos gubernamentales competitivos, ubicación estratégica, excelente infraestructura y seguridad y buena calidad. Estos son uno de los 10 puntos o razones para poder invertir en Islandia, que también son factores importantes a tomar en cuenta el día que se haga una inversión como una cadena rápida como McDonald's. Hablando un poco sobre los retos macroeconómicos, comenzaremos con el PIB real. La apertura comercial de Islandia en 1993 comenzó un periodo de expansión muy importante del 2000 al 2007. Los principales determinantes de este crecimiento fueron el aumento de la inversión extranjera directa y la expansión crediticia, afectando dos de las variables que componen el PIB. En el año 2008, la inflación y el déficit de la balanza comercial serían determinantes para reventar la burbuja de Islandia. La moneda tendría una caída estrepitosa en el periodo de 2008 a 2009, generando una profunda crisis en el país. Sobre la inversión extranjera directa, esta tuvo un aumento impresionante de 2003 a 2006, generando una presión al alza de la corona islandesa. Es importante destacar que a raíz de la crisis de 2008, el capital comenzó a retirarse del país, profundizando la crisis de Islandia. Platicando un poco sobre la balanza comercial, tenemos que destacar que la apreciación de la corona islandesa y la expansión crediticia generaron un aumento en el poder adquisitivo del país, incrementando el déficit de la balanza comercial del 2003 al 2007. Este aumento comenzaría a presionar el valor de la corona islandesa a la baja. Sobre la inflación, podemos ver que cayó de forma importante del 2000 al 2003, apoyando el fortalecimiento de la moneda local. En años posteriores, el aumento de la producción y la expansión crediticia generarían un proceso inflacionario que sería determinante para acabar con la burbuja en Islandia. Sobre las tasas de interés, se puede observar que de 2000 a 2003, estas tuvieron una caída importante, lo que generó una expansión crediticia en Islandia. Del año 2003 al 2006, las tasas de interés aumentaron rápidamente, lo que generó rendimientos atractivos para los inversionistas, por lo tanto, un influjo de capital que apoyarían al fortalecimiento de la corona islandesa. Derivado de los fundamentales anteriores, la corona islandesa tuvo un ascenso muy importante de 2003 a 2007. Sin embargo, en el año 2008, las presiones ejercidas por una balanza comercial deficitaria, una inflación en ascenso y la caída en la inversión extranjera directa generaría el colapso de la moneda. Esta devaluación afectó directamente a McDonald's en dos sentidos. Primero, generó un incremento de los costos operativos, ya que la gran mayoría de sus productos provenían del extranjero. Y segundo, la empresa se encontraba en deuda denominada en otras monedas, lo cual afectó las utilidades de la empresa de forma directa. Sobre los retos regulatorios, es importante considerar que la apertura de la economía en los años 90 se dieron gracias a cambios en la legislación, permitiendo la entrada de McDonald's al mercado islandés.
Por otro lado, la pobre regulación bancaria generó una expansión crediticia innecesaria que provocaría una burbuja en la economía islandesa. Por último, los altos aranceles impuestos a los insumos del extranjero ocasionaron un aumento en los costos operativos, que sumado a la devaluación obligaría a McDonald's a cerrar sus puertas en 2009. Bien, para continuar con la presentación del caso de McDonald's en Islandia. En la actualidad, McDonald's ya no está trabajando en Islandia. ¿Qué ha ocurrido en los hechos descritos desde el video hasta la fecha? Bueno, lo que podemos nosotros tomar como base es que cuando Islandia logra salir de la crisis con los controles extremos de capitales que hizo, en un principio eran 4 meses, pero realmente fueron 7 años. Sigurd David, si lo citamos, nos diría que funcionaron mejor de lo que cualquiera esperaba que funcionaran, pero con los capitales controlados. Lo que se hacía antes es que los inversionistas o las personas comunes y corrientes pedían prestados dólares al 5, que cambiaban por coronas islandesas, y compraban bonos islandeses que pagaban el 9%. Se beneficiaban con la diferencia entre el 5 y el 9%. Al día de hoy, 75% de los activos de los fondos de pensiones están basadas en inversiones en la corona islandesa. Como podemos ver en el gráfico, el PIB per cápita ha crecido en los últimos 5 años y con la pandemia, que fue en el 2020, tuvo su peor año, sin embargo, va hacia arriba. ¿Cuál es la razón de que McDonald's no esté todavía aquí de regreso en Islandia? Bueno, hay una clave donde me gustaría comparar la comida rápida con Kentucky, que ellos cultivan en Islandia. Nuestras conclusiones son que cuando nosotros vemos que el modelo de negocio de McDonald's es en base a franquicias, muy difícilmente va a poder regresar McDonald's a trabajar en Islandia, ya que estas franquicias dependen de las inversiones. Esto es, si yo quisiera poner en Islandia, la base de McDonald's es de que traigamos todos los insumos o en su mayoría desde Alemania. La distancia es de 2.247 kilómetros y es un vuelo de 3 horas y media. Como podemos ver en una evaluación como Islandia, las importaciones aumentan su valor y las exportaciones son más baratas. Difícilmente podemos lograr que los insumos de Alemania lleguen a Islandia para que podamos hacer trabajar una franquicia en Islandia. A nuestra forma de ser, sería muy complicado empezar un negocio de nueva cuenta en McDonald's sin tener la base de que ya estamos obteniendo nuestros insumos del mismo país de Islandia. Pero aquí viene nuestro punto focal. Solamente son 372,000 habitantes. El mercado que ya está llegando con insumos propios de Islandia y está convirtiéndose en un país turístico, tendría que ser un modelo de negocio ajustado o distinto a lo que McDonald's ha tenido como éxito a lo largo del mundo. Muchas gracias.